Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Porque todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a una educación gratuita y de calidad. Las instituciones oficiales del Departamento del Valle del Cauca aún tienen cupos disponibles. Los padres de familia o acudientes pueden acercarse a la institución educativa oficial más cercana o a las secretarías de educación municipales y departamental para adelantar el trámite de matrícula. Solo deben llevar los documentos de identificación del estudiante y los certificados de estudios y aprobación de los años anteriores. Porque la educación pública es gratuita, matricúlate ya. Salud, educación y trabajo digno fueron los principales motivos del paro del Magisterio colombiano que se llevó a cabo el pasado 21 de febrero. En Educación y Cultura hacemos un resumen de cómo se vivió esta jornada en la capital vallecaucana. La salud de nosotros, a pesar de que hay unos términos de referencia que en teoría solucionarían el problema, resulta que estamos teniendo las mismas dificultades que antes. Hoy a los maestros, las citas importantes de cirugía, como también el tratamiento al cáncer y a las enfermedades de alto riesgo, no se les está dando la atención. Todavía no existe la red alterna, como lo dicen los términos de referencia del contrato que se firmó Cosmité con la fiduprevisora al nombre del Magisterio Nacional. En Pradera tenemos colegios con sedes con goteras, con paredes en mal estado, pisos en mal estado, techo en mal estado, hacinamiento en las aulas. O sea, el gobierno está mintiendo hace rato. Hay hacinamiento, hay salones muy pequeños, unas condiciones precarias, no hay servicio de restaurante para todos los estudiantes como lo han prometido. El gobierno siempre quiere venir a implementar jornadas únicas sin tener todos los componentes básicos que se requieren. El municipio de Lorida no ha sido ajeno a eso, allá también han querido implementar esa jornada sabiendo de que no tienen los salones suficientes ni la alimentación para los niños. No es posible que a los niños de las instituciones se les están dando 20 pechugas para 400 niños, una bolsa de leche y un pan, que es el desayuno. El aceite grameado, el arroz grameado. La educación no es un derecho esencial, es un derecho fundamental. Esencial es el PAE, que hasta ahora no lo han dado en los municipios. Esencial es los maestros que faltan en las instituciones educativas, la infraestructura y transporte escolar y todas las necesidades que tienen nuestros niños en las instituciones educativas. Por eso estamos hoy aquí. Después de 8 meses aproximadamente de haber levantado un paro donde los acuerdos no se han completado totalmente. La calidad se vive realmente cuando los maestros dejemos de salir a las calles a protestar por el incumplimiento de nuestros derechos. El gobierno solamente pide calidad, exige a los estudiantes resultados en pruebas externas, pero no mira desde su interior las falencias que ellos tienen desde el Ministerio de Educación y esa falta de preocupación a la calidad de la educación en Colombia. Le digo a la ministra, cumpla, señora ministra, si quiere que nosotros volvamos al aula. Este es un paro de 24 horas, porque queremos y exigir de que esos acuerdos que no se llegaron a cabo, todavía no se han cumplido, se cumplan, para que nosotros podamos laborar dignamente. La pelea sindical envolve, ao lado da demanda por salário menos injusto, a demanda de condições mais decentes de trabalho e a demanda por la capacitação permanente das educadoras e dos educadores. Que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad.
Mientras la Procuraduría abre investigación a Cosmitet por el incumplimiento en la atención y la prestación del servicio médico de los docentes, para la fiduprevisora y la ministra de Educación, los nuevos contratos vienen funcionando con normalidad. La ministra de Educación, Janet Gija, afirmó por los medios de comunicación que el gobierno le está cumpliendo a los maestros con los nuevos contratos de salud. Otra es la realidad a la que se enfrentan los docentes y sus familias, pues Cosmitet, con el aval de la fiduprevisora, pone en riesgo la salud y la vida de los educadores. Lastimosamente ha quedado la empresa Cosmitet, pero ha sucedido lo siguiente, que no viene cumpliendo con el nuevo modelo de salud, con las exigencias que tiene ese nuevo modelo. Que reiterar que nuestra salud, el aseguramiento, nuestra vida es responsabilidad de Cosmitet. Los maestros del Valle del Cauca no entienden cómo le fue asignado a Cosmitet el nuevo contrato sin el cumplimiento de los requisitos exigidos. A la fecha, el operador no puede garantizar una cobertura de calidad. Hoy esta entidad cuenta con una red propia que no garantiza la cobertura al 100%. No tenemos el mecanismo para resolverlo porque Cosmitet a la fecha no ha legalizado los contratos que debe suscribir con aquellas entidades que no son propiedad de ellos. Los nuevos contratos de salud tienen un costo superior a los 5 billones de pesos, pese a que los maestros les descuentan por nómina lo correspondiente al régimen especial de salud. La prestación del servicio y la atención médica cada vez es peor. No tenemos droguerías 24 horas, nos siguen represando las cirugías, las citas especializadas, la entrega de medicamentos, no se garantizan las droguerías los fines de semana para poder reclamar en las droguerías que no son de Cosmitet durante las 24 horas nuestros medicamentos. En el Valle del Cauca los maestros han denunciado que por meses no han recibido atención con especialistas y su estado de salud se deteriora. Otros afirman que sus familiares llevan más de un año sin recibir atención y tratamiento a enfermedades de alto riesgo. Pese a estas denuncias, en días pasados la fiduprevisora afirmó en Educación y Cultura que la atención y prestación del servicio médico para el magisterio marcha sobre ruedas. Esos temas nos siguen preocupando y es motivo de que hoy la Superintendencia Nacional de Salud haya abierto una investigación preliminar contra la empresa Cosmitet por esas irregularidades en la prestación de los servicios médico-asistenciales en el Valle del Cauca, en el Cauca y el eje cafetero. Los maestros del Valle del Cauca exigen a la fiduprevisora y el gobierno nacional que intervengan ante Cosmitet para que cumpla con los términos de referencia que exige el nuevo contrato. Este operador no puede seguir poniendo en riesgo la vida de los maestros y sus familiares. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. La evaluación con carácter diagnóstico formativa desbordó lo presupuestado por el gobierno nacional. Por eso hoy pretende regresar a la evaluación por competencias y continuar dilatando la creación del Estatuto de la Profesión Docente. La SDF fue un modelo transitorio que encontró FECODE para que los maestros del decreto 1278 tengan la posibilidad de ascender en el escalafón docente. Esto mientras se define con el gobierno nacional la creación del Estatuto de la Profesión Docente. Están cambiando las condiciones de la evaluación de carácter diagnóstico formativo por evaluación escrita. El que está incumpliendo es el gobierno. El gobierno lo que quiere hacer es una política fiscalista de ahorro de recursos. Pese a que este modelo de evaluación ha tenido críticas por parte de un sector de los maestros, en la primera cohorte de 2015 se inscribieron 33.566 docentes y aprobaron 31.796. Para la segunda cohorte de 2017 se inscribieron 45.393 maestros y 22.825 de ellos superaron la prueba. Es decir que 54.261 docentes y directivos docentes lograron ascender. A la fecha quedan pendientes los 5.635 que adelantarán el curso de formación. Entonces hay que seguir en ese debate, hay que mirar cómo se cualifica más el aspecto formativo, el aspecto reflexivo, cómo se buscan otros mecanismos, pero en el fondo este es un proceso transitorio y tenemos que entenderlo. Es un proceso transitorio y en esa medida tenemos que seguir en esa pugna, porque no podemos permitir que el Estado siga evaluando y perjudicando a los maestros con sus modelos tecnocráticos.
básicos impulsivos. La SDF ha permitido el ascenso de un número superior al que se consiguió en un periodo de 5 años con la evaluación por competencias. Entre 2010 y 2014 se inscribieron 283.393 maestros y aprobaron 58.640 de ellos. El gobierno nacional quiere regresar al antiguo modelo de evaluación, porque la SDF se convirtió en un problema económico que en 2 años desbordó la regla fiscal. El gobierno está diciendo que no tiene cómo garantizar la logística del proceso, pero si el gobierno aceptó, pues tiene que buscar los recursos para generar esto. Con la tercera cohorte de la SDF, el gobierno pretende ajustar la regla fiscal limitando el número de docentes que se pueden inscribir, prolongando los tiempos del proceso de evaluación y estandarizando los resultados, afectando a los docentes y directivos docentes que por años han trabajado para lograr su ascenso y reubicación salarial. Por esto, FECODE viene trabajando en un proyecto de ley que establezca el estatuto de la profesión docente y donde los maestros puedan ascender por título, experiencia y producción académica. A pesar que la evaluación con carácter diagnóstico formativa hace parte de un acuerdo firmado en el 2015 y refrendado en el Acta de Acuerdos del 2017, el Ministerio de Educación continúa con su táctica del retraso e incumplimiento. A la fecha siguen las críticas frente a los resultados de la evaluación desarrollada en la segunda corte, dadas las respuestas estandarizadas, groseras e infundadas emitidas por el IFES, las cuales desfiguran el proceso metodológico de valoración de la práctica educativa y pedagógica de los educadores. El Comité Ejecutivo de FECODE prepara una demanda a dichos resultados. Muchos docentes y directivos docentes que hicieron y aprobaron los cursos en la primera corte reclaman el retroactivo al 1 de enero de 2016, tal como lo establece la norma, pero el Ministerio de Educación se niega a reconocerlo. Por este motivo, FECODE recomienda a los maestros tramitar la reclamación vía jurídica. Recordemos que la educación es un servicio público esencial. La educación, ministra, entonces, no es un servicio público esencial en el sentido estricto, porque no pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, como lo sería el agua, la luz, la recolección de basuras, entre otros. Para la OIT, este concepto de servicio público esencial no existe. Por ello, FECODE puede hacer paro. De lo contrario, se violaría el derecho a la movilización y a la protesta. La huelga se hace en el sector privado y es en procesos de negociación de pliegos o convenciones colectivas. 2 escenarios muy diferentes. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos, pero le agregó, declarados por el legislador. Esa es la razón por la cual ya el gobierno no puede, por decreto, declarar que una huelga es servicio público. No es la ministra, como parte del Ejecutivo, quien determina si la educación es un derecho público esencial. Es el Congreso de la República. No lo podría definir la ministra porque ella pertenece a la rama ejecutiva del Poder Público y tendría que definirlo así, pero atendidas las particulares circunstancias. No es lo mismo un paro indefinido de 365 días en materia educativa que suspender actividades por 48 horas. FECODE dice no a la desinformación, pide que se hable con la verdad sobre el incumplimiento de los acuerdos y no se desinforme a los ciudadanos sobre temas de competencia directa del Congreso y no del Ejecutivo, y mucho menos se señale a FECODE como responsable de un paro que no es más que otra cosa que la respuesta a la falta de voluntad política por parte del Ministerio de Educación. La educación es un derecho fundamental. El problema es si, siendo un derecho fundamental, la suspensión temporal de la actividad educativa alcanza a dejar sin el derecho a la educación a los escolares que deberían asistir al colegio en ese caso. Si la respuesta es negativa, pues no habría afectación del servicio público esencial.
Las maestras y los maestros son protagonistas en educación y cultura. Por eso los invitamos a que nos escriban al correo prensasutep@gmail.com y nos cuenten sus historias, proyectos pedagógicos, problemáticas o denuncias. Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEP. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. Ser maestro, pero además ejercer la labor sindical, hace de esta profesión una de las de mayor riesgo en el país. En Colombia, ser maestro es una profesión de alto riesgo. Extorsiones y amenazas provenientes de bandas criminales e incluso de los mismos estudiantes y padres de familia hacen parte de la rutina diaria que deben enfrentar. Ahora se han aumentado las amenazas y la persecución contra los maestros. En varios departamentos en este momento hay una situación de docentes amenazados, sin reubicaciones oportunas, salarios congelados, iniciadores de procesos disciplinarios. Pese a las constantes amenazas que reciben los docentes en todo el país, el Estado no brinda la protección y la seguridad a la que está obligado por ley. Por parte de la Unidad Nacional de Protección y del CERREN y del Ministerio de Hacienda, que no ha venido dando el presupuesto pertinente para los escoltas de los maestros que han venido siendo amenazados, les han quitado lo que tiene que ver con los esquemas de seguridad, los escoltas lo han quitado, aduciendo de que no hay presupuesto. También, están desconociendo la misma norma que ellos mismos han creado. Ante las amenazas y asesinatos contra el magisterio, representantes de los sindicatos filiales de FECODE agrupados en el Nodo de Derechos Humanos de Antioquia, Chocó, Tolima, Valle y el Eje Cafetero vienen realizando encuentros para visibilizar esta problemática. Durante esta jornada, los docentes denunciaron que son víctimas de amenazas por ejercer la labor sindical. Hoy por hoy podemos decir que han venido amenazas de las autodefensas gaitanistas de Colombia para los líderes sociales, para los líderes sindicales y por ende para las juntas directivas de los sindicatos. Nos consideran un enemigo. Nosotros el único enemigo, lo que cargamos es prácticamente el pensamiento que queremos hacer de esta una Colombia verdaderamente que se respeten los derechos fundamentales y mínimos de un trabajador colombiano. Durante este encuentro, los líderes sindicales también denunciaron la constante persecución que algunas administraciones municipales y departamentales ejercen contra los docentes que abiertamente se oponen a las nefastas políticas educativas del gobierno nacional. Los maestros están viviendo una persecución política y acoso laboral, a la vez que vienen expulsando constantemente maestros de las instituciones educativas. No es porque sobren ni porque necesidad del servicio, sino que obedece a que los rectores los han querido sacar por diferentes hechos. Uno, que porque participaron anteriormente en el paro. Dos, porque no ha aceptado cumplir con jornada única, o sea, trabajar en la mañana y trabajar a altas horas de la tarde. Y tres, porque el docente pide permisos para asistir a eventos de derechos humanos y a eventos de formación sindical. Desde estos espacios, el magisterio le exige al gobierno nacional que garantice el derecho a la vida, no solo de los maestros, sino también de los líderes y lideresas sociales del país. Desde hace 6 años, el Carnaval por la Vida Sandra Viviana Cuéllar rinde un homenaje a la memoria de miles de desaparecidos, un espacio colectivo que se levanta contra el olvido, la desesperanza y la impunidad. Con alegría, música y color, el Carnaval por la Vida Sandra Viviana Cuéllar Gallego rindió un homenaje a la memoria de los desaparecidos y a la lucha de sus familias por encontrar la verdad. Ya son 7 años de la ausencia de Sandra, entonces es una exigencia por la vida, es una exigencia
para que no sigan ocurriendo este tipo de cosas, pero también es un grito y es un baile y es una expresión cultural y artística de que vamos a seguir caminando juntos y juntas, y el Carnaval por la Vida se ha vuelto eso, se ha vuelto un espacio de encuentro, de construir saberes juntos y juntas y de pensarnos y seguir soñando un país distinto. El Carnaval por la Vida se ha convertido a lo largo de estos 6 años en un espacio de resistencia contra el silencio y la impunidad de un Estado que tiene un número de desaparecidos mayor a la de países que vivieron tiempos de dictadura. Por lo menos el caso mío es un crimen de Estado. Mi hijo trabajaba, era de la Fiscalía Sin Rostro, y por una investigación que él hizo lo desaparecieron. O sea, es el mismo Estado. Todo ha sido impunidad total, y yo estoy aquí, sigo en mi lucha, no dejando que se olviden de él. La exigencia es que así como Sandra, así como Jairo Iván, así como Víctor Mauricio, como muchos de nuestros desaparecidos, pues ellos tienen unos sueños, pero además merecen justicia, además merecen que un Estado que se dice democrático y que desafortunadamente es uno de los estados con mayor desapariciones forzadas en comparación, por ejemplo, a países donde ha habido dictaduras militares, pues responda. Porque los desaparecidos siguen vivos en la memoria, en las luchas que emprendieron, en las voces de quienes reclaman y exigen justicia. Por eso este carnaval seguirá siendo un homenaje a la esperanza, a los sueños y a la vida. Es una forma de que la memoria y el legado que las personas hacen o han dejado en consigna continúe, y la idea no se pierda y sea motivo como de reconciliación, y aprovechar la ocasión de que más personas se añaden a estos movimientos. Aquí estamos con la alegría, con la música, con las diferentes expresiones para decirle a la impunidad que no estamos dispuestos a ceder. Los fondos privados no solo deben devolver los aportes a quienes no cumplen los requisitos para pensionarse, sino que también a quienes se pensionaron sin haber hecho uso de lo cotizado. Cuando un trabajador, y en este caso específicamente un docente, no se alcanza a pensionar porque no alcanza a cumplir las 1.300 semanas que exige la ley, pero ya llega la edad de retiro forzoso, entonces no reúne los requisitos para una pensión. Entonces la ley 100 prevé de que en estos casos exista la figura de devolución de aportes, que ellos la denominan indemnización sustitutiva. ¿En qué consiste esa figura jurídica? En devolverle al trabajador todos los aportes que tengan. Puede un trabajador tener 25 años de cotizaciones, pero como se necesitaban 26, entonces no alcanzó a pensionarse. Entonces tienen que devolverle esos aportes indexados y con los rendimientos financieros. Hay otro caso particular que se presenta con devolución de aportes, y es aquellos trabajadores, maestros específicamente, que se pensionan, adquieren pensión de jubilación por el Fondo Prestacional del Magisterio. Aquí pueden ser maestros del antiguo régimen, pero cotizaron a fondos privados y tienen en un fondo privado 10 años, 12 años de cotización. Incluso pueden tener en un fondo privado bonos pensionales, es decir, aportes de otras entidades públicas inclusive, que los consignaron en esos fondos privados. Pero resulta que el profesor adquirió su derecho a una pensión de jubilación sin tocar esos fondos, sin tocar ese capital ahorrado. Entonces ahí se ha suscitado una discusión jurídica por parte de estos fondos diciendo que ellos no tienen la obligación de devolverlos, sino de girarlos al Ministerio de Hacienda. En este particular, una sentencia de un proceso promovido por nuestra oficina en Bogotá ha sido clara en señalar de que todo fondo privado tiene la obligación de devolver los aportes que no se utilizaron para configurar el derecho pensional, y tiene la obligación de devolverlos al docente o al trabajador porque son recursos del trabajador.
Entonces, con estos precedentes debemos sugerir, aconsejar a los maestros que se encuentran en esta situación de que hay que solicitar la devolución de aportes, sobre todo en vinculaciones con entidades privadas. Esto es beneficioso porque pueden ser recursos importantes, porque son recursos que tienen que devolverse de manera indexada y con todos los rendimientos financieros que prevé la normatividad. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Carlos Paz, actual presidente de la organización sindical. Muy buenas tardes, docentes del Valle del Cauca. Reciban un cordial y combativo saludo de parte de la Junta Directiva del SUTEP. Pasado 21 de febrero se realizó la Jornada Nacional de Movilización, el paro de 24 horas, donde se le demostró al Gobierno Nacional de que siguen incumpliendo los acuerdos realizados el año anterior. Pero es contradictorio que, sabiendo que han cometido errores, que no le están cumpliendo a los docentes, sus familias y a las comunidades, el día 20 de febrero saquen el decreto de salarios, tanto para los docentes 1278, 2277 y el de la bonificación. Es como algo raro que nunca antes habían sacado un decreto en el mes de febrero para incremento salarial, y mucho menos lo habían sacado antes de una convocatoria a un paro. Ahí se les nota que ellos piensan que nosotros estamos única y exclusivamente por el salario. Nosotros no estamos peleando salario, señores Gobierno Nacional. Lo que estamos peleando es que le incrementen los recursos al Sistema General de Participaciones y haya plata para educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Por eso seguimos insistiendo y seguimos diciéndole al gobierno: cumpla con los acuerdos realizados en el año 2017. La señora ministra de Educación, Janet Gija, sale a decir que la educación pública es un derecho esencial. No, es un derecho fundamental que tienen todos los niños y niñas de nuestro país. Allí nosotros estamos. Es un derecho, pero no. Lo que le hicieron a Avianca no lo piensan hacer a nosotros acá. A los trabajadores de Avianca les dijeron que era un servicio esencial. Nosotros decimos, es un derecho fundamental, y por un día que nosotros, los maestros de Colombia y los mismos estudiantes y padres de familia salgan a defender la educación pública, no estamos en contravía del derecho fundamental a nuestra educación y la de nuestros hijos. También, compañeros, informarles que la Junta Directiva del SUTEP sigue realizando las asambleas a nivel del Valle del Cauca y dando a conocer la problemática, que le hemos solicitado ya a la señora gobernadora y al señor alcalde de Santiago de Cali, una reunión urgente para que no se sigan trasladando a los docentes a distintas instituciones educativas o distintos municipios y que los sigan dejando sin asignación académica. Las relaciones técnicas tienen que rebajar para que estos docentes se puedan mantener allí. Acuérdense que constitucionalmente, donde hay un niño, debe haber un educador. Entonces, allí seguimos sosteniendo nosotros como Junta Directiva, que seguimos respaldando a los docentes y a las comunidades educativas para que se mantenga la educación pública en nuestro país. Por último, compañeros, recordarles que el próximo 11 de marzo hay elecciones para Congreso y Cámara. No sigamos dándole los votos a los mismos que han hecho las leyes en contra de los trabajadores de este país. Educación y cultura. Hasta aquí, Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6:30 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutepvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.